Tres escalofriantes historias verdaderas de vacaciones de verano, secretos siniestros descubiertos y, el verano había llegado con un sol abrasador, pero aquel pueblo costero de México guardaba más sombras que luces. Valentina, con su hijo Diego, buscaba un refugio del caos urbano. Pero al llegar, el aire fresco del mar no aliviaba su inquietud, algo en este lugar parecía estar mal. La cabaña vecina, desmoronada y cubierta de hiedra, se erguía como un recordatorio de secretos oscuros, y los murmullos del viento parecían susurrarle advertencias incomprensibles. Las olas rompían con un rugido, casi como si gritaran historias de terror. Luis y Ana, dos hermanos que llevaban su propio peso sobre los hombros, intentaban ocultar la tristeza y el miedo que sentían desde el arresto de su padre. El pueblo prometía ser una escapatoria, una oportunidad para sentirse normales de nuevo, pero al cruzar el umbral de aquella cabaña abandonada en la playa, los ojos de Luis se abrieron como platos. Descubrieron objetos extraños, trozos de cerámica, restos de rituales olvidados que parecían gritar su historia. La adrenalina los impulsó hacia adelante, sin saber que estaban a punto de desatar algo que jamás podrían controlar. Esa noche, Valentina se despertó por ruidos provenientes del exterior. Una sombra cruzó la ventana, y su corazón comenzó a latir desbocado. Cuando salió a ver qué ocurría, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Diego, que había estado jugando en la orilla, dejó caer su juguete en la arena, como si algo le hubiera advertido de que no debía acercarse más. SHH, mamá, se siente raro aquí, dijo el pequeño con una voz temblorosa, haciendo que el miedo se intensificara en el pecho de Valentina. En el pueblo, don Fernando, el anciano que vivía frente a la playa, les lanzó una mirada de advertencia. La gente murmuraba sobre la maldición que caía sobre su hogar y el horror que sucedía cada vez que las lluvias azotaban la costa. Valentina lo buscó en busca de respuestas, pero él solo le advirtió, algunas cosas es mejor no descubrir. Tu hijo es un imán para lo desconocido. Su risa, al final, resonó en su mente como un eco aterrador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras tanto, los hermanos decidieron volver a la cabaña. Tenían que saber más, y la curiosidad era más fuerte que el miedo. Sin embargo, al ingresar, el aire se volvió denso, casi palpable. Una sensación de ser observados les erizó la piel. Una figura oscura se movía entre las sombras, siempre al borde de su visión, desvaneciéndose cada vez que intentaban mirarla de frente. Todos los ruidos del pueblo se desvanecieron en un silencio sepulcral. Valentina, sintiendo el peligro acercarse, tomó a Diego de la mano, pero la sombra se acercaba más rápido de lo que podía pensar. En aquel instante, mientras el horror se cernía sobre ellos, una risa escalofriante resonó entre las olas, y un grito desgarrador se oyó en la noche oscura. ¿Podrán las tres familias enfrentarse a la pesadilla que han desatado? El viento se había levantado considerablemente, y el sonido de las olas chocando contra las rocas se mezclaba con los ecos de aquel grito aterrador. Valentina sintió que la tierra bajo sus pies temblaba, como si el mismo pueblo se perturbase ante la presencia de algo oscuro. Diego, apretando la mano de su madre, miraba alrededor con ojos grandes, la confusión y el miedo escritos en su rostro infantil. Vamos, Diego, hay que salir de aquí, susurró Valentina con pánico. Pero, antes de que pudiera moverse, una sombra repentinamente apareció ante ellos, bloqueando la entrada de la cabaña. Valentina se detuvo, sus músculos tensos como cuerdas de un arco, mientras la figura se hacía más definida. Era una mujer, su rostro marcado por el tiempo y la tristeza, sus ojos profundos y oscuros como abismos.
Ustedes no deberían estar aquí, dijo con una voz rasposa, como si el viento le hubiera robado el aliento durante años. Al mismo tiempo, Luis y Ana, aún dentro de la cabaña abandonada, escucharon el crujido de la puerta. Un sudor frío les recorrió la espalda. Se pasaron miradas nerviosas cuando la figura de Valentina apareció en la abertura, con Diego asustado a su lado. ¿Qué pasa? ¿Viste algo? Preguntó Luis, su voz no siendo más que un susurro. Nos tenemos que ir, ya, dijo Valentina sin poder ocultar la urgencia en su voz. A medida que avanzaban hacia la salida, la mujer lo siguió con la mirada, su boca una línea delgada de desesperación. El pueblo está maldito. Si no se van ahora, nunca más podrán hacerlo, advirtió, pero antes de que pudieran responder, una risa resonó desde el fondo de la habitación. Ana retrocedió, sintiendo como el horror se apoderaba de ella. Eso no fue un humano, murmuró, con los ojos llenos de terror. Valentina sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, mientras la figura oscura que había visto antes hacía su aparición nuevamente, a través de las sombras. Era más extensa y significativa, con una presencia casi visible. La chica comenzó a moverse, como si danzara en un juego macabro que no podía dejar de ver. Algo dentro de ella le decía que esta sombra no eran solo ilusiones. «Mamá», gritó Diego, y Valentina se volvió justo a tiempo para ver cómo la sombra se abalanzaba sobre él. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, pero una fuerza invisible la detuvo. Luis, viendo la desesperación de Valentina, actuó rápidamente. Se interpuso entre su madre y aquella sombra, el corazón latiendo a 1000 por hora. «No te acerques a él», gritó con una valentía que no sentía. La sombra se detuvo, como tomando decisión, y Luis sintió como el aire se hizo más pesado. Las paredes de la cabaña comenzaron a vibrar, y un eco de susurros llenó el espacio, hablándole en lenguas olvidadas, palabras de advertencia, palabras que prometían horror. «Ya es demasiado tarde», resonó una voz profunda, mezclándose con el murmullo del viento. Valentina, aún atrapada en la fuerza, sintió que el terror ascendía. La risa de la mujer no se desvanecía, en cambio, el eco de su advertencia se intensificó, creando una cacofonía de miedo. ¿Podrá la familia unirse para desafiar lo sobrenatural? ¿O caerán en la perdición de los secretos que el pueblo ha guardado por generaciones? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, el tiempo parecía detenerse y el destino de los tres se mantenía en un hilo, a merced de lo desconocido. La noche, fría y llena de promesas siniestras, estaba solo comenzando. El viento parecía susurrar secretos a Valentina mientras la figura sombría permanecía ante ella, justo al borde de sus deseos de escapar. Con cada segundo que pasaban, la atmósfera se tornaba más pesada. Era como si el tiempo se había detenido para reprimir los gritos que se formaban en sus troatos. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Luis, su voz temblorosa, resonando en la oscuridad como un eco de su temor. La mujer continuó mirándolos con esos ojos vacíos, y el aire frío parecía hacerse más denso en cada respiración. Valentina se movió lentamente, intentando liberar su cuerpo de aquella fuerza invisible que la mantenía atrapada. Lo que quieren, lo que desean será su perdición. Solo el que trae luz puede partir, dijo la mujer, su voz era como un lamento que vibró en los muros de la cabaña. A medida que hablaba, la sombra detrás de ella se distorsionó, sus contornos se retorcían como si estuvieran hechos de humo. Era aterrador, casi hipnótico. Diego, atrapado entre su madre y su hermano, sintió como su pequeño corazón palpitaba con un ritmo que parecía un tambor sin descanso. «Mamá, no quiero quedarme aquí», soltó con llanto, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas. La mirada de Valentina se endureció al ver el terror en su hijo. Sin pensar, avanzó un paso, intentando alcanzar a Diego. «No te muevas», le gritaron simultáneamente Luis y Valentina. La mujer sonrió, una mueca inquietante, antes de dar un paso dentro de la habitación.
Las ropas de la mujer parecían moverse en dirección opuesta al viento, como si una fuerza mística estuviera manipulándola. Un eco de risas resonó, llenando la cabaña de un sonido de locura. Era como si el pueblo estuviera burlándose de ellos. Valentina se estremeció, recordando la advertencia de la mujer. Tal vez el pueblo realmente estaba maldito. Luis. Ana. Hay que salir de aquí ahora mismo, ordenó Valentina. Mientras el terror las rodeaba, la sombra más oscura comenzó a acercarse, sus ojos brillaban como antorchas en la noche. Todo lo que Valentina pudo hacer fue aferrar la mano de su hijo con más fuerza, intentando encontrar una salida, pero la cabaña no quería dejarlos escapar. Las puertas, yermos y ventanas parecían cerrarse, arrastrándose juntas con horribles crujidos. El viento se arremolinaba afuera, y la risa continuaba como un eco burlón. Solo se queda con lo que nunca se suelta, susurró la mujer, con una intensidad que hacía temblar los cimientos. Nada de lo que hagan cambiará el destino que ya se ha decidido. Valentina sintió las piernas de Diego temblar. Mamá, por favor, vamos a casa, suplicó desesperadamente. No quiero quedarme aquí, me da miedo. Escuchad, escuchad. El llanto de Diego se mezcló con ese eco, creando un crescendo de pánico que reverberaba en sus mentes. La figura sombría parecía alimentarse de su miedo, haciéndose más poderosa. Valentina, sin perder la esperanza, hizo una señal a Luis y Ana, indicándoles que estaban a punto de intentar una fuga por la ventana. De repente, las luces de su linterna comenzaron a parpadear, como si la misma sombra quisiera apagarlas. El pánico se disparó. ¿Podrían escapar o quedaría esa oscuridad para siempre atrapada en sus corazones? Desesperada, Valentina dio un paso hacia la abertura, un grito desgarrador llenó el aire. Valentina, impulsada por la angustia, se lanzó hacia la sombra. Pero cuando sus manos quisieron tocarla, el aire se tornó helado y una risa escalofriante surgió. No escaparás de mí, resonó en su mente, mientras la oscuridad comenzaba a envolverlos. Las sombras se abalanzaban, y el tiempo se aceleraba de manera caótica y en apenas un instante, Valentina se dio cuenta de que la oscuridad no solo era una búsqueda de sus cuerpos, sino de sus almas. Achicándose, ella pensó en lo que significaba aquel pueblo, en la historia que ocultaba, lo que estaba a punto de desenterrar, un secreto, uno que nunca debieron conocer. Esto no ha terminado. Gritó Valentina con la fuerza que no sabía que todavía tenía. El pánico y la determinación se entrelazaban, pero para ella y su familia ahora todo dependía del próximo paso. La noche estaba lejos de desvanecerse, y el eco de lo desconocido resonó aún en lo más profundo de su ser. ¿Podrán enfrentarse a la sombra que los acechaba desde dentro? ¿O caerían por siempre en la oscuridad de los horrores que una vez vivieron? Mientras la tormenta siseaba fuera de la cabaña, una nueva risa retumbó nuevamente, la que se acercaba. ¿Quién se atrevería a cruzar ese umbral? Valentina sentía que el aire se espesaba a su alrededor, como si la cabaña misma intentara asfixiar su espíritu. A su lado, Diego temblaba, y ella apretó su mano con fuerza, intentando transmitirle un poco de coraje. Todo estará bien, susurró con una voz que apenas reconocía. La sombra frente a ellos parecía vibrar con un poder majestuoso, alimentándose de su miedo. Déjenme en paz, murmuró Luis, impotente, mientras su mirada se perdía en la oscuridad que avanzaba, como un océano de sombras arrasando todo a su paso. Ana, al borde de colapsar, temblaba en el rincón, mordiéndose el labio hasta dejarlo sangrante. La risa burlesca se intensificó, cortándolos como cuchillas, retumbando en sus cabezas, mutilando cualquier esperanza de escape. Es un juego. Gritó Valentina, más para sí misma que para los demás, pero la voz de la mujer continuó, como un lamento en su mente. Sus deseos son garras, sus sueños, sombrías trampas. Ustedes no tienen salida. Las sombras se acercaban más, amontonándose alrededor de ellos. ¿Podría ser realmente verdad que sus deseos los habían traído hasta aquí?
Que la búsqueda de aventura se había convertido en una danza macabra con una entidad que conocía sus más oscuros secretos. Ana, presa del pánico, retrocedió hasta tropezar con una silla que crujió bajo su peso. ¿Qué hacemos? No hay salida. Estamos atrapados. Su voz se alzó, llena de desesperación. La risa continuó resonando, burlona y siniestra. No, hay que pelear, dijo Valentina, intentando aferrarse a la única idea que podría darles una oportunidad. Debemos enfrentarla. Si lo que quiere es nuestro miedo, entonces no podemos permitir que se lo demos. Con un movimiento decidido, se giró hacia la sombra. Yo no tengo miedo, proclamó, aunque el temblor en su cuerpo traicionaba su desafío. Luis, al escucharla, sintió que una chispa de valentía lo invadía. Nosotros tampoco, dijo, dando un paso adelante. Pero antes de que el resto pudiera reaccionar, la figura sombría se abalanzó hacia ellos, el aire cambió de inmediato, volviéndose punzante y helado. Valentina sintió que su aliento se cortaba. La mujer de la sombra extendió su mano, y con ello, un vórtice de oscuridad y luz comenzó a girar, creando un remolino que los atrajo hacia ella. Las ventanas comenzaron a vibrar, y el suelo a temblar como si estuviera a punto de abrirse en dos. No. No. Gritaba Diego, aferrándose 2 veces más a su madre. Valentina lo apretó contra su pecho, respirando profundamente para calmarse. Confía en mí, le decía, mientras su propia duda amenazaba con consumirla. Pero entonces, en medio del caos, un estallido de luz repentina emergió de la linterna. La luz iluminó la cabaña por un breve instante, y Valentina vio una visión, un antiguo símbolo dibujado en la pared detrás de la sombra, un círculo con líneas que codificaban un idioma olvidado. Era como si el pueblo les estuviera gritando un mensaje de advertencia. «Miren eso», exclamó Luis, señalando el símbolo. «Tal vez podamos usarlo». La figura sombría se retorcía, su rostro distorsionado en un gesto de ira. Ese rayo de luz representaba no solo la esperanza, sino la posibilidad de romper el ciclo. Sin pensarlo, Valentina corrió hacia la pared, buscando comprender esa conexión. «Agárrense», gritó mientras hacía un gesto para que todos la siguieran. Juntos, se acercaron, rodeando el símbolo. La sombra rugió, un sonido que resonó en sus huesos, pero Valentina se sintió extrañamente fuerte. Un poder nuevo brotaba dentro de ella, y decidió que estaba dispuesta a liberarse de estas sombras. «Unámonos», bramó, y al hacerlo, sintió que un hilo de luz conectaba sus corazones. Pero antes de que pudieran pronunciar alguna palabra, el viento arremetió brutalmente y un susurro aterrador se apoderó de la sala. «¿Creen que pueden enfrentarse a mí?». La cabaña pareció tambalearse, e incluso el suelo se serenó, como si todo estuviera esperando la decisión que tomarían. Valentina sabía que esta era la última oportunidad, tal vez la vida de su hijo dependía de ello. Con un grito decidido, alzó la luz de la linterna hacia el símbolo, cerrando sus ojos, esperando que la osadía fuera suficiente. El silencio repentino llenó el espacio, y la risa se desvaneció en la bruma. Pero el murmullo de voces lejanas empezaba a resonar en las paredes. «¿Qué está pasando?», murmuró Ana, asomando un brillo de esperanza entre las sombras. Valentina giró su cabeza despacio, sintió que el aire cambiaba, y un escalofrío la recorrió cuando algo más grande que ellos comenzó a manifestarse. El símbolo empezó a brillar con intensidad, iluminando la cabaña. Nunca se imaginó que su lucha estaba a punto de desencadenar algo más allá de lo que podían comprender que han desatado. Resonó la voz profunda y llena de eco de la figura, que al parecer estaba más asustada que ellos en aquel momento. El momento de la confrontación había llegado, aunque ninguna de las sombras había sido completamente expuesta aún. ¿Podrían desentrañarse los secretos que el pueblo ocultaba? ¿O su destino estaba sellado en la próxima sombra que se aferrara a ellos? La noche no había terminado, y el horror estaba lejos de disiparse. Las vibraciones del símbolo resonaban por toda la cabaña,
inyectando una extraña energía en todos ellos. Valentina sintió que el miedo se transformaba en una mezcla ardiente de adrenalina y determinación. Con cada parpadeo, la sombra parecía desvanecerse en el aire, pero al mismo tiempo se reformaba, más oscura y más densa. Luces titilantes se reflejaban en sus ojos, y el eco de las voces parecía fluir como un canto lejano, llamándolos a unirme. Ahora. Gritó Valentina, y el grupo alineó sus manos alrededor del símbolo cubierto de polvo. Era imposible saber si la luz que emanaba era de su esfuerzo conjunto o de un poder que no lograban comprender. Diego, asustado pero animado por la valentía de su madre, apretó su mano. Luis y Ana se miraron, como buscando consuelo en la desesperación del otro. Dediquémonos a pensar en nuestras esperanzas, nuestros deseos. No permitamos que el miedo nos consuma, dijo Luis, su voz aún temblando. Juntos comenzaron a murmurar palabras de ánimo, pero en su interior solo había terror. La sombra rugió, llenando el aire de un vaho gélido que congelaba la sangre. No necesitan pronunciar palabras vacías. Sus debilidades son su perdición, se burló la voz que resonaba en ellos. Sin embargo, Valentina apretó la linterna con fuerza, y recordó tiempos pasados, risas de verano, su hijo jugando en un parque, sueños que aún permanecían en simples deseos. Ahora. Recuerden lo que desean de verdad. Gritó de nuevo Valentina, y cerró los ojos, sintiendo que el poder interior crecía. La luz pareció aumentar, desafiando a la sombra. En ese instante, lo que antes parecía una simple cabaña se tornó en un campo de batalla, las paredes temblaron, y la figura oscura comenzó a distorsionarse. Algo muy profundo y antiguo se estaba liberando. La risa burlona se transformó en gritos desgarradores. Esto no se acaba aquí. Ustedes pueden creer que han encontrado el camino, pero yo siempre estaré con ustedes. Siempre llegaré a buscar lo que más aman. 10 sombras, susurros de desesperación, se deslizaron por debajo de la puerta y comenzaron a encerrar la cabaña en un abrazo tenebroso. La oscuridad se hizo tangible y palpable, como un manto que amenazaba con ahogarlos. Una frialdad acechante inundó la habitación, instando a cada uno a ceder ante la pesadilla. Resisten. No se dejen atrapar. Exclamó Ana, sus ojos llenos de lágrimas, pero aún brillantes. Valentina sintió que su respiración se aceleraba. Las viseras del miedo trataban de embarcarse en su mente, pero ella obligó a su corazón a permanecer firme. No hay vuelta atrás, pensé, no puedo dejar que esto termine aquí. Mientras tanto, el símbolo comenzó a retumbar bajo sus pies, y las sombras se aferraban a la cabaña con más fuerza, como si temieran perder el control. Valentina, cansada pero decidida, levantó la linterna una vez más hacia la sombra, que ahora parecía estar afectada, gritando más fuerte al ver que su control se desmoronaba. Sus sombras buscan lo que son. ¿Quiénes son ustedes para oponerse a mí? Resonó el eco, más asustado que seguro, mientras la luz del símbolo estallaba en un destello brillante. Una brecha se empezó a abrir justo en el centro del símbolo, como un vórtice que aspiraba a lo oscuro, pero justo en ese momento, la cabaña pareció desplomarse, y los objetos comenzaron a volar por los aires. El suelo se quebraba y los gritos llenaban el espacio. Valentina temía que todo terminara en un trágico desenlace. De repente, un grito atravesó todo el caos, una voz familiar que destelló como un relámpago en medio de la tormenta. «¡Mamá!», gritó Diego. Y con ese sencillo llamado, lo que deberían haber sido sombras deslegitimadas ahora eran visiones del pasado, del presente y del futuro. La figura oscura retrocedió brevemente. «No. No lo hagas, Valentina. Esta cosa tirará de ti», advertía. Sus rostros y corazones se unieron en un único grito, «nunca más», pero justo cuando la luz parecía ganar, la forma se retorció, el aire se heló, y Valentina sintió un tirón en su ser. Las sombras lanzaron sus manos hacia Diego, y una cubierta oscura lo envolvió. El mundo se terminó. El horror estaba allí, palpable,
mientras Valentina miraba aterrorizada. ¿Dónde está mi hijo?, gritó, su voz entrecortada. La sombra rió, su eco resonando como un eco sin fin, y en ese instante comprendieron que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué precio tendrían que pagar para recuperar lo perdido y enfrentar aquello que siempre habían temido? Justo cuando el silencio se instaló, en la oscuridad se oyó una risa burlona que nunca se iría. El aire frío se espesó dentro de la cabaña, como si el mismo lugar respirara una tensión palpable. Valentina se sentía atrapada, su corazón martillando en su pecho mientras observaba cómo la oscuridad se retorcía con deseos de devorar a los que una vez amó. Diego, murmuró, la angustia en su voz resonando en las paredes, reverberando como un lamento olvidado. El tirón que sintió al momento de la oscuridad cerrarse sobre su hijo parecía desgarrar su alma. Las sombras se movían con una agilidad perturbadora, serpenteando a través de las grietas, buscando debilitar la luz que aún se aferraba al símbolo. Luis y Ana se atrapan en un grito mudo, incapaces de comprender la magnitud de lo que enfrentaban. «Tienes que luchar, Valentina. No te rindas», instó Ana, aferrándose a su amiga mientras el terror se apoderaba de ella. Las sombras demostraban agitación. Se retorcían, transformándose en figuras nebulosas que cambiaban de forma, reflejos de los temores más profundos de cada uno. Era como si esas entidades hubieran encontrado la esencia de sus miedos y los exprimieran con cada movimiento, alimentándose de su angustia. Los recuerdos de Diego jugaban en la mente de Valentina, un constante vaivén de imágenes que la empujaban a actuar. «No dejaré que te lleven», gritó, más para convencerse a sí misma que a los demás. Con un nuevo ímpetu, alzó la linterna por encima de su cabeza, destellando una luz que desafiaba la oscuridad. La sombra pareció titubear, retrocediendo por un instante. «Sosténlo. No lo dejes caer», ordenó Luis, con miedo y determinación en voz. Todos se esforzaron por mantener su conexión, previniendo que la división los debilitara. Valentina cerró los ojos, concentrándose en el calor que sentía por dentro, el amor que no dejaría que el horror arruinara. El símbolo del suelo vibró más intensamente y una grieta se expandió, mostrando un abismo oscuro que parecía devorar todo a su alrededor. Con un grito, una de las sombras se desprendió de la masa oscura, avanzando hacia ellos con un hambre voraz. Valentina, llena de rabia y desesperación, comenzó a recordar los momentos felices con Diego, esos instantes de luz que la impulsaban. «Vete. No te tengo miedo», exclamó, con un coraje que la sorprendió. La sombra se detuvo, como si la frase hubiese sido un golpe que la abalanzara hacia atrás. En un momento de vulnerabilidad, Valentina vio un destello en la oscuridad, un rostro familiar difuminado, su hijo sonriendo, llamándola «Mamá». Mientras tanto, la cabaña continuaba temblando, crujía como si estuviera a un paso de desmoronarse por completo. Todo eso pasó en un abrir y cerrar de ojos. El peso de sus recuerdos y de la sombra luchando contra la luz volvían a abrumarla, y el universo pareció encogerse en una pelea en la que el tiempo no existía. Justo al borde de perder la esperanza, se oyó un estallido ensordecedor. Las paredes temblaron, y por un instante, el pánico en la habitación se tornó en un silencio atemorizante. Las sombras se retorcieron en una danza caótica, vomitando su desesperación, pero Valentina sintió que algo cambiaba. «Hazlo. Dale la luz que necesita, Valentina», gritó Luis, mientras la luz de la linterna empezó a expandirse, empujando el entorno oscuro hacia afuera. La sombra parecía perder sus contornos. La conexión se hacía más fuerte, tanto que Valentina se sintió elevar. Se concentró en su hijo, y en ese instante comprendió, el poder del amor siempre había sido lo más fuerte, pero entonces, la oscuridad lanzó una ofensiva final, una oleada desesperada y furiosa, golpeando la barrera de luz. Todo pareció congelarse y ahí, en medio de la tensión eléctrica, una risa burlona surgió de la penumbra. Una voz familiar resonó desde el abismo: «Esto es solo el principio, Valentina». La inquietante advertencia quedó flotando en el aire, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Tenía que ser más astuta, más fuerte, porque lo que había comenzado era un juego mucho más siniestro de lo que había anticipado. «¿Hasta dónde llegarías, madre?», resonó la voz de nuevo, y con eso, la oscuridad se abalanzó, absorbiendo la luz y todo lo que habían conocido. La cabaña se desplomó en un silencio ahogado. ¿Acaso el fin era solo el inicio de una pesadilla interminable? Valentina parpadeó, y de repente, se encontró en un lugar completamente diferente. La cabaña había desaparecido, y en su lugar había un bosque denso, envuelto en una bruma espesa que parecía respirar a su alrededor. La luz parecía un eco lejano, mientras las sombras se aferraban a los árboles, tan reales y amenazantes como las pesadillas que había dejado atrás. Diego, su voz sonó baja, como un susurro en el viento. Se dio cuenta de que sus amigos no estaban a su lado. Una ola de pánico la invadió. ¿Dónde estaban? Con cada paso que daba, el suelo crujía, como si las raíces de los árboles trataran de retenerla, de impedir que se alejara. Mientras avanzaba, los ecos de risas infantiles flotaban en el aire, lo que la hizo detenerse en seco. Era la risa de su hijo. Mamá. Una llamada. Una señal. Tenía que encontrarlo. Pero los árboles parecían moverse, la dirección de los sonidos cambiaba. Valentina comenzó a correr, tropezando con las raíces y sintiendo cómo la oscuridad parecía acecharla. Los gritos y risas se convirtieron rápidamente en murmullos suaves. ¿Por qué no regresas? ¿Qué tan lejos estarás dispuesta a llegar? Resonaron en su mente. Cállense, gritó. Su voz se perdió en el aire frío, su temor crecía. La sensación de que el bosque tenía vida se intensificó. De pronto, algo se movió entre los árboles. Un destello oscuro, una sombra más tangible que las demás, cortando el aire con un silbido agudo. Valentina sintió el sudor frío recorrer su frente. Con el corazón acelerado, decidió seguir la sombra, una decisión impulsada por un instinto irracional de que tal vez, solo tal vez, el terror podría llevarla a Diego. A medida que se adentraba más en el bosque, el aire se volvió opresivo, enturbiando su mente. Allí, en un claro, lo vio, su hijo estaba de pie, con la mirada fija en algo en la oscuridad. Diego, su voz apenas logró salir del fondo de su garganta. Pero Diego no se movió. La sombra junto a él se estaba formando en algo más. Algo que desorbitaba la mente. La figura adquirió una forma humanoide, descendiendo como un espectro. El aire se heló y Valentina sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La silueta giró lentamente, revelando un rostro familiar pero distorsionado, arrugado por el dolor, su expresión congelada en la tristeza. No. Valentina sintió como el terror la paralizaba. Diego, corre. Pero la voz no salía. La madre deseaba gritar, pero un profundo vacío le oprimía el pecho. En ese instante, Diego empezó a acercarse a la sombra, como si estuviese en trance. No te acerques. La súplica se desvaneció mientras ella, la figura, extendía sus brazos hacia él, sus dedos huesudos palpitando con irrealidad. Valentina sintió un ardor en el pecho, un empujón súbito de energía. Con un acto de desesperación, corrió hacia su hijo, el amor puro y sincero brotando de su interior como un torrente. Cuando su mano logró alcanzar la de Diego, un estallido de luz surgió de su contacto. «Mamá». Diego gritó, los ojos llenos de confusión y miedo. La sombra retrocedió, pero la risa burlona resonó una vez más, cargando la atmósfera con un eco escalofriante. «¿Creías que podías salvarlo, Valentina? Esto recién comienza». De un momento a otro, el bosque se oscureció, y una risa macabra reverberó, mientras Valentina sentía que la luz que había logrado invocar se desvanecía lentamente, siendo engullida por la oscuridad. Las sombras se retorcían a su alrededor, y el bosque comenzó a cerrarse, como si intentara tragarlas. «¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar?», resonó la voz, y todo se tornó negro. Valentina no pudo dejar de preguntarse si alguna vez realmente podría salvar a su hijo, pero una pequeña chispa de esperanza brillaba en su interior.
Tenía que luchar, pero ¿contra quién? En la profunda negrura que la rodeaba, una sensación de inminente peligro la invadía, el silencio en el aire fue roto por el susurro de un viento inquietante que arrastraba el eco de una advertencia. Allí, en la nada, un resplandor familiar volvió a brillar. Mamá. Y en ese instante, su corazón supo que la batalla por Diego apenas comenzaba. Sin embargo, el destino tenía aún más sorpresas esperándole a Valentina. ¿Qué otras sombras acecharían en este laberinto de pesadilla? Valentina sintió como el frío la abrazaba, como si el bosque mismo la consolara con su helada presencia. Sin embargo, en el fondo de su ser, un rayo de determinación chisporroteaba. La voz de Diego resonaba todavía en su mente, y era suficiente para que su valentía se inflara. Tenía que seguir adelante, aunque el terror mudara a su alrededor, mientras avanzaba lentamente, el suelo parecía que se hundía en cada paso. ¿Dónde estás, hijo? La pregunta era un mantra, una sujeción a la realidad que intentaba mantener la cuerda. La niebla comenzó a disiparse en ese instante, revelando senderos zigzagueantes que se perdían en la oscuridad. Valentina respiró hondo y decidió explorar uno de ellos. De repente, unos susurros comenzaron a fluir entre las hojas caídas. ¿Ya no hay vuelta atrás porque no te rindes? Eran voces que ponían la piel de gallina, ecos de un lugar que nunca conoció. Pero Valentina no podía ceder al miedo. Aceleró el paso, su pulso resonaba en sus oídos, y, en ese instante, una figura se dibujó a su izquierda. Era un niño. Su rostro estaba cubierto de tierra y lágrimas, y su mirada perdida se encuentra con la de Valentina. «Te puedo ayudar», dijo con una voz quebrada. Ella sentía que su corazón se detendría, pero una parte de ella sabía que no podía confiar sin más. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó, su voz entrecortada. «Todo el mundo está aquí», murmuró él. «Pero él no quiere volver». Se le arrugó la mirada, y en ese momento Valentina percibió que la inocencia del niño no era más que una máscara del horror que habitaba en el bosque. El suelo tembló de nuevo, y las sombras comenzaron a redimir alrededor de ellos. Valentina sintió como el terror se convertía en algo más palpable, una presión sobre su pecho que la obligaba a moverse. Comprendió que el niño era una trampa, un anclaje para mantenerla distraída. «Soy yo», una voz femenina, suave pero cortante, resonó detrás de ella. Valentina se giró bruscamente para enfrentarse a ella, la sombra que había aterrorizado su sueño. «No puedes escapar. Déjame en paz». Valentina gritó, sus manos temblando con furia. «Solo quiero a mi hijo. Tu hijo es parte de este lugar ahora, como lo son todos los que no regresan». La figura avanzó, los ojos tostados por el dolor. «Tienes que tomar una decisión. ¿Hasta dónde llegarías para salvarlo?». La risa burlona de la sombra pareció llenar el bosque. Valentina sintió que la bruma la envolvía de nuevo, sumergiéndola en un silencio denso, como un manta de angustia sobre su ser. Recordó los momentos felices con Diego, su risa, sus abrazos, y esa sensación de que todo podía ser posible. «No puedo dejarte ganar». Su voz resonó firme, incluso cuando el pánico amenazaba con ahogar sus emociones. «Entonces, avanza», contestó la figura, «adéntrate más y descubre lo que necesitas sacrificar». La verdad se revela a aquellos que se atreven en un instante. El suelo desapareció bajo sus pies y Valentina cayó, sintiendo la caída como si todo el aire fuese absorbido a su alrededor. Se encontró en un túnel oscuro, rodeada de murmullos de desesperación. En el fondo, un destello de luz brillante comenzó a formarse, y de él surgió una nueva voz. «Mamá, ven a Diego». Valentina extendió su mano hacia la luz, la esperanza renacía en su interior, pero el eco de risa se intensificó a su alrededor. Mientras corría hacia la luz, la sombra de ella la observaba con una mirada burlona. «¿Es esto un juego para ti?», preguntó Valentina, sintiendo que el final estaba cerca, pero también el principio de algo más oscuro. La luz brillaba insistentemente, y se enfrentaría a lo que fuera necesario.
La pregunta quedaba flotando, cargada de significado. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? La luz se encendió con fuerza, y la voz de Diego resonó más cerca que nunca. Pero entonces, el túnel comenzó a cerrarse. ¿Podría Valentina atravesar la oscuridad y encontrar a su hijo, o quedaría atrapada para siempre en el laberinto de su propio miedo? El túnel crujió ominosamente a su alrededor, las paredes parecían comprimirse, como si el propio bosque estuviera decidido a tragarla. Valentina sintió que su respiración se aceleraba, pero no se detuvo. Corrió hacia la luz, hacia la voz que casi podía tocar. Diego gritó con desesperación, cada paso retumbando en su pecho. La luz se acercaba, pero también los murmullos. Ecos de aquellos que no habían regresado, sus lamentos se mezclaban con el risa burlona de la sombra. No puedes ganarle a la oscuridad, susurró, como un viento frío que acariciaba la piel. Valentina sintió el sudor deslizarse por su frente, la sensación de claustrofobia apretando su pecho. Y en un instante, sus dedos casi alcanzaron la fuente de la luz, pero el túnel se desplomó y un grito desgarrador la acomodó de vuelta a la realidad. Se encontraba tirada en el suelo, devastada, rodeada de una penumbra que parecía observarla con ojos voraces. «Mamá». La voz era más débil. Valentina se levantó rápidamente, la adrenalina la empujaba a actuar. Obsesionada por encontrar a Diego, corrió con el corazón latiendo como un tambor. A ese grito le seguía un constante murmullo, lleno de promesas vacías. «Ayuda», ven, resonaba susurrante. No sabía si sus pasos estaban guiados por el miedo o la esperanza. A medida que avanzaba, las sombras se estremecían, danzando al ritmo de su pánico. La luz que la había llamado se desvanecía, y con cada segundo, su desesperación aumentaba. «¿Dónde estás, hijo?», volvió a preguntar, la voz quebrándose en una súplica. Por un momento, sintió que el aire helado se cortaba. Una imagen fugaz recorrió su mente, Diego sonriendo, corriendo por el parque, aquel día soleado, todo lo que podría perder si no lo encontraba. Y entonces, apareció de nuevo el niño del bosque, la tierra y las lágrimas marcando su rostro. «Él no quiere volver», reiteró, su mirada penetrante como un cuchillo. «No lo puedo dejar ir», Valentina rechinó. «Despierta, esto no es un juego». El niño sonrió levemente, y esa sonrisa la heló. Esa risa, tan parecida a la de Diego, se convertía en un eco de burla. Ella tenía que responder ante el dilema que se cernía. Cada acción, cada decisión podía costarle a su hijo una oportunidad de volver. Los murmullos se intensificaron, como una tormenta de voces. «No puedes quedarte aquí, estás atrapada». Valentina respiró hondo, el pánico y la determinación dibujando un mapa en su mente. Tenía que encontrar una manera de convencer a las sombras de que ella era su propia salvadora. «Voy a buscar a Diego». «No me voy a rendir», gritó, su voz resonando en la penumbra. Pero el niño la miraba fijamente, sus ojos revelando verdades ocultas. «Para encontrarlo, debes mirar lo que has perdido». Valentina, impulsada por el miedo y la determinación, recorrió el sendero que había creado en su corazón. «¿Qué es lo que debo sacrificar?», se preguntó, mientras la sombra de ella se alzaba detrás de su figura, como un predator en espera. Un susurro tierno, casi dulce, pero siniestro, le llegó. «¿Estás dispuesta a dejarlo todo?». La figura oscura la envolvió con su aliento helado. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La carga sobre sus hombros se volvía más pesada, la decisión debía ser inminente. La luz comenzó a extinguirse, el túnel se cerraba de nuevo, y la voz de Diego sonó una última vez antes de desaparecer en un abismo de sombras. «Mamá». En ese momento, Valentina comprendió que el bosque no solo se alimentaba de la desesperación, sino también de los secretos que ocultaba en su interior. Todo lo que había evitado enfrentar. Todo lo que tal vez debía dejar atrás. «Estoy lista», exclamó, la voz firme, enfrentando lo desconocido en su propio corazón. Pero, ¿sería suficiente para salvarlo, o se convertiría ella misma en parte de la oscuridad? Con el túnel cada vez más estrecho y la sombra acechando, se hizo una pregunta: ¿podía realmente liberarse de los lazos del pasado?
Mientras una risa burlona llenaba el aire, Valentina sintió que la línea entre la esperanza y la perdición se difuminaba aún más. La verdad latía en su interior. ¿Sería capaz de enfrentarla? La apertura del túnel la llevó una vez más a la incertidumbre, el eco de su propio sacrificio resonando en la distancia. Valentina sentía un peso aplastante en su pecho mientras se encontraba perdida en el espeso bosque. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, susurrando secretos que nunca quiso escuchar. Diego, gritó, su voz desgarrada resonando entre los árboles mientras su corazón latía con desesperación. La risa de la sombra que la acechaba la atormentaba, pero sabía que no podía rendirse. Desesperadamente, comenzó a avanzar, tropezando entre las raíces de los árboles. Tenía que encontrar a su hijo, pero el miedo se enroscaba a su alrededor como una cobra, inmovilizándola. La imagen del rostro de Diego sonriendo la empujaba hacia adelante, cada paso un grito de amor y coraje. Mientras corría, la figura familiar de aquel niño del bosque apareció nuevamente. Diego no quiere volver, dijo con una dulzura siniestra. Las palabras del niño cortaron a Valentina como un frío punzante. No, contestó ella, mi hijo me necesita. Él es lo más importante. La creación de sombras a su alrededor retumbó, como si la oscuridad estuviera disfrutando cada parte de su angustia. Avanzó a través del bosque, sintiendo la urgencia de cada latido en su pecho. Voy a traértelo de vuelta, cueste lo que cueste, murmuró. La tierra bajo sus pies pareció vibrar en respuesta, como si escuchara su declaración. El túnel que había cruzado antes se formó ante ella, la luz del destello resplandeciente guiándola. Diego. Aquella voz tan suave, pero tan lejana, retumbaba en su mente. Voy a encontrarte, exclamó Valentina mientras se lanzaba hacia el túnel, su propio sacrificio empezó a asomarse. Relámpagos de luz destellaban en sus ojos, promesas de recuerdos y risas, de un futuro que no estaba dispuesta a dejar atrás. De repente, la figura de ella flotó ante ella, el rostro distorsionado y lleno de dolor. Para llegar a tu hijo, debes perderte. Valentina, con los ojos apretados, sintió el terror de la sombra como una corriente helada que la atravesaba. Pero con cada latido, su determinación florecía. No me perderé, lo prometo, suspiró valientemente. La luz del túnel comenzó a cerrarse. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar?, la sombra le susurró. La presión sobre su pecho creció. Tenía que elegir entre su pasado, lleno de miedos y heridas, y el futuro que deseaba. Soy fuerte, pensó, puedo enfrentar cualquier cosa por Diego. Finalmente, una claridad deslumbrante invadió su mente. Recordó las sonrisas, los abrazos y cada instante que había pasado con su hijo. Estoy lista para dejar atrás mis miedos. Déjame entrar. Valentina gritó, su voz resonando con poder. Con cada palabra, el vórtice de luz se expandió y la sombra pareció retroceder por primera vez. Una brisa cálida la envolvió. Estaba en una nueva dimensión, un espacio lleno de risas y luz, donde la tristeza se desvanecía. Al frente, vio a Diego, de pie, con los brazos abiertos. Mamá, gritó emocionado. El brillo en sus ojos era un faro que aclaraba el tormento. Valentina se lanzó hacia él. El abrazo fue una explosión de luz. No tengas miedo, amor. Estoy aquí, murmuró, sintiendo que su corazón latía de nuevo en armonía. La sombra se retorcía en la distancia, su risa se tornó un lamento, desapareciendo lentamente. La calidez envolvía a Valentina y Diego, y juntos comenzaron a avanzar hacia la salida de aquel lugar oscuro. Siempre estaré contigo, le prometió ella mientras el dolor y las lágrimas se disolvían en el aire, dejando un eco de esperanza en su despiadado devenir. Y con cada paso que daban, el bosque se desvanecía, el camino a casa estaba iluminado con la certeza de que siempre podrían enfrentarse a la oscuridad juntos. A medida que el horizonte se dibujaba ante ellos, un nuevo día nació, libre de sombras, recordándoles que el amor es la luz que nunca se apaga. Ahora, Valentina y Diego regresaban a casa, dejando atrás la oscuridad para siempre. Lograron liberarse de las cadenas de una maldición ancestral,
Su unión era la respuesta a lo que cualquier fuerza maligna había intentado destruir. En sus corazones, la certeza de que habían vencido se sentía como un nuevo amanecer, y así, el pueblo costero de México, que una vez fue testigo de sus pesadillas, ahora guardaría solo los ecos de sus risas. Un renacer frente a lo desconocido. Este es el momento de dedicarte a tus propios sueños, de enfrentar tu propia oscuridad. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para alegrarte con las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el desenlace. ¿Qué harías tú en su lugar? No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.